La imagen de un árbol torcido por el viento, con sus raíces expuestas y ramas quebradas, no es simplemente una metáfora visual, sino un espejo psicológico que refleja una de las creencias más destructivas de la humanidad, la fantasía de la perfección inquebrantable. A lo largo de su vida, Carl Jung advirtió que esta búsqueda de fortaleza absoluta no solo es imposible, sino también patológica. De esta ilusión nace lo que él denominó la sombra, ese oscuro depósito donde ocultamos nuestras debilidades, miedos y deseos no aceptados. El árbol retorcido representa cada mentira que te has contado a ti mismo sobre la necesidad de ser más fuerte, más frío, más invulnerable. Sin embargo, estudios contemporáneos en neuropsicología han confirmado que esta negación sistemática de la vulnerabilidad debilita en lugar de fortalecer. La Universidad de Buenos Aires, en un estudio reciente de 2024, reveló que las personas que se describen como altamente resilientes presentan un 47% más de episodios de colapso emocional que aquellas que se permiten expresar sus fragilidades con naturalidad. La corteza prefrontal, esa región cerebral que regula las emociones, se ve reducida en tamaño y funcionalidad cuando se somete a una represión constante de los afectos. La cultura de la fuerza como ideal no solo es una trampa, es un acto colectivo de autoaniquilación emocional. La verdadera resiliencia, como planteaba Jung en sus reflexiones más íntimas, no se construye desde la armadura, sino desde la integración de todas nuestras partes, incluso aquellas que nos avergüenzan o nos duelen. El arte tradicional de la reparación de textiles en Perú ofrece una metáfora perfecta. Cuando una manta de alpaca se rompe, no se desecha, se repara con hilos de colores que resaltan la cicatriz y embellecen la prenda. Así también nuestras heridas emocionales, nuestras pérdidas, nuestras ansiedades, no son defectos a eliminar, sino lugares donde se gesta la posibilidad de una transformación profunda. Pensemos en los procesos naturales. Cuando una roca se fractura, permite que la vida brote entre sus grietas. Cuando un río encuentra un obstáculo, no se detiene, sino que redibuja su curso. En la naturaleza, la ruptura no es el final, sino el principio de una metamorfosis inevitable. Pero los seres humanos, atrapados en la ilusión de la invulnerabilidad, resistimos este flujo vital, agotando nuestras energías en el vano intento de aparentar que nada nos afecta. Nos convertimos en esculturas vivas, rígidas, incapaces de flexionarnos ante las tormentas de la existencia. Jung nunca propuso que debíamos erradicar nuestras fracturas, sino que era indispensable establecer una relación consciente con ellas. En una de sus cartas, escrita en 1953 a un joven paciente que temía romperse frente a sus fracasos amorosos, Jung fue claro: no se trata de evitar la ruptura, sino de aprender a romperse con sabiduría. Esta perspectiva rompe con la lógica de la autoayuda tradicional, que promueve la eliminación de las emociones negativas. En cambio, propone una alquimia psíquica, transformar lo que parece un defecto en un camino hacia la autenticidad. La psicología contemporánea ha confirmado que este proceso de integración es esencial para la recuperación emocional. Investigadores de la Universidad de Salamanca han demostrado que quienes practican técnicas de integración de sombra reducen en un 35% el tiempo necesario para superar traumas, en comparación con quienes buscan refugio en el pensamiento positivo forzado. Porque no se trata de negar la herida, sino de darle un nuevo significado. En todas las tradiciones espirituales, de forma implícita o explícita, se reconoce esta paradoja. El taoísmo enseña que el vaso roto es el que más agua contiene, mientras que en la mística islámica, Rumi afirmaba: la herida es el lugar por donde entra la luz. Jung, con su lenguaje psicológico, simplemente actualizó esta sabiduría ancestral para que pudiéramos entenderla y aplicarla en nuestro contexto moderno. Comprender esto cambia radicalmente nuestra manera de aproximarnos al crecimiento personal. El objetivo no es ser alguien que nunca se rompe, sino alguien que sabe cómo romperse y recomponerse con una dignidad renovada. No se trata de evitar el dolor, sino de transformar nuestra relación con él. El árbol que se inclina bajo el peso de la tormenta y sigue en pie es mucho más fuerte que aquel que se quebró por resistir la flexión. Los personajes más admirados de la historia no fueron los invulnerables, sino aquellos que, a pesar de sus fracturas, supieron convertirlas en fuentes de poder creativo. Pensemos en la vida de Gabriela Mistral, la poeta chilena que transformó su dolor por la pérdida de un amor en versos que aún conmueven al mundo entero. O en la figura de Viktor Frankl, psiquiatra que tras sobrevivir a los horrores de un campo de concentración elaboró la logoterapia, una de las corrientes terapéuticas más influyentes de nuestro tiempo. Su poder no residió en evitar la fractura, sino en aprender la alquimia de convertir cada quiebre en un canal para el sentido. Nuestras fracturas, como las de ellos, esperan convertirse en nuestro oro, en nuestro hilo de colores, en la manta que es nuestra vida.
La pregunta entonces no es si te romperás, porque eso es seguro. La pregunta es si tendrás la valentía, como ese árbol que no esconde sus raíces expuestas, de sostener tus partes rotas con algo que se parezca al amor. Aceptar nuestras fracturas no es un acto de resignación, sino de profunda valentía. Vivimos en una era que idolatra la perfección, donde las redes sociales están repletas de imágenes cuidadosamente curadas, cuerpos esculpidos, logros ostentados y emociones editadas para transmitir una imagen de fortaleza inquebrantable. Sin embargo, detrás de esa fachada reluciente se esconde una fragilidad latente, una vulnerabilidad que al ser reprimida se transforma en ansiedad crónica, en insatisfacción perpetua, en una desconexión dolorosa con uno mismo. Carl Jung, en sus exploraciones del alma humana, comprendió que esta máscara de perfección no solo es inútil, sino que es el origen de muchos de nuestros mayores sufrimientos. La sombra crece en la medida en que negamos su existencia, y cuanto más la ocultamos, más poder tiene sobre nuestras vidas. La cultura contemporánea nos enseña a ver el dolor como un enemigo, como algo que debe ser evitado, medicado o ignorado. Pero lo que Jung nos propone es exactamente lo contrario: mirar de frente el dolor, entrar en diálogo con él, comprenderlo como una señal de que hay aspectos de nuestra psique que requieren atención, cuidado y sobre todo compasión. En lugar de reprimir nuestras emociones, el desafío es aprender a sostenerlas, a darles un espacio en nuestra conciencia para que puedan transformarse. Así como un volcán no puede evitar erupcionar cuando la presión interna se vuelve insostenible, nuestras emociones, si son reprimidas, inevitablemente buscarán una vía de escape, muchas veces de forma destructiva. Es interesante observar cómo esta dinámica se refleja también en el cuerpo. Investigaciones de la Universidad de Sevilla han demostrado que personas que suprimen sus emociones tienen un 62% más de probabilidades de desarrollar enfermedades psicosomáticas, como gastritis, migrañas o trastornos cardiovasculares. El cuerpo, en su infinita sabiduría, actúa como un mensajero que traduce en síntomas físicos aquello que la mente se niega a escuchar. Por eso, aprender a integrar nuestras fracturas no solo es un acto de salud emocional, sino también de salud física. La psicología somática ha aportado una comprensión valiosa en este sentido. Nuestras tensiones musculares crónicas, nuestras posturas defensivas, nuestras dolencias recurrentes, son expresiones de heridas emocionales no atendidas. Cuando miramos a las figuras históricas que admiramos, notamos un patrón común. No son personas que hayan evitado el dolor, sino que han sabido abrazarlo y transformarlo. Recordemos a Frida Kahlo, quien, a pesar de su dolor físico y emocional, convirtió sus heridas en lienzos que hoy conmueven a millones. O a Nelson Mandela, quien tras años de prisión emergió no con sed de venganza, sino con una visión de reconciliación y unidad para su país. Estas personas no se definieron por sus cicatrices, sino por lo que hicieron con ellas. No negaron su sombra, sino que la integraron como parte esencial de su ser. La propuesta de Jung no es fácil ni cómoda. Implica sumergirse en los rincones más oscuros de nuestra psique, allí donde guardamos nuestros miedos más profundos, nuestras culpas, nuestras frustraciones no resueltas. Pero es precisamente en ese descenso donde se encuentra la posibilidad de renacimiento. Como el mito de Perséfone, que desciende al inframundo para luego retornar a la superficie con una nueva comprensión de sí misma, nosotros también debemos atravesar nuestros propios infiernos internos para poder emerger más completos, más auténticos, más libres. Llegados a este punto de nuestra reflexión, me gustaría invitarte a hacer una pausa. Si este contenido está resonando contigo, si en algún momento has sentido que estas ideas tocan aspectos profundos de tu vida, te animo a suscribirte al canal. Pero no te lo pido como un gesto mecánico o superficial, sino como una forma de construir juntos un espacio donde podamos seguir explorando estas temáticas con honestidad y profundidad. Y más aún, me encantaría que compartas en los comentarios alguna experiencia personal, alguna fractura que haya sido significativa en tu vida y que con el tiempo hayas podido transformar en fortaleza. No tiene que ser una gran historia. A veces, en las pequeñas heridas se esconden las más grandes enseñanzas. Me interesa saber, ¿cuál ha sido ese momento en tu vida en que te diste cuenta de que romperte no era el fin, sino el comienzo de algo nuevo? ¿Hubo alguna situación en la que descubriste que tu fragilidad te conectaba más profundamente con los demás? Tu testimonio puede ser la chispa que inspire a alguien más que hoy se siente solo en su proceso de sanación. Porque al final, no estamos solos en esto. Todos, de una u otra manera, llevamos cicatrices, algunas visibles, otras ocultas. Pero cuando las compartimos, cuando las nombramos, cuando les damos un lugar en nuestras narrativas, les quitamos el poder de avergonzarnos y les devolvemos su dignidad transformadora. Volviendo a Jung, él planteaba que no se trata de eliminar nuestras máscaras, sino de reconocerlas, de dialogar con ellas.
No es necesario arrancarlas violentamente, sino aprender a discernir cuándo nos sirven y cuándo nos limitan. La máscara del todo está bien, del yo puedo solo, del no necesito a nadie, puede haber sido útil en algún momento, quizás como estrategia de supervivencia, pero si se convierte en una prisión permanente, nos aleja de la posibilidad de vivir una vida plena y auténtica. La invitación es a mirar nuestras máscaras con ternura, agradecerles por el rol que han cumplido y decidir conscientemente cuándo y cómo queremos utilizarlas. Este proceso requiere coraje, pero también paciencia. La integración de la sombra no es un evento que ocurre de la noche a la mañana, sino un camino que se recorre paso a paso, con avances y retrocesos, con momentos de claridad y otros de confusión. Es, en definitiva, un proceso profundamente humano, que nos confronta con nuestras limitaciones, pero que al mismo tiempo nos abre a una expansión insospechada de nuestras capacidades de amar, de crear y de conectar. Cuando emprendemos este camino de integración, inevitablemente nos encontramos con resistencias internas. Es natural, nuestra psique, al igual que un organismo biológico, busca conservar su homeostasis, su equilibrio, incluso si ese equilibrio está basado en mecanismos disfuncionales. Por eso, al intentar mirar nuestras heridas, al intentar abrazar nuestras partes rechazadas, se activan defensas que buscan protegernos del dolor que alguna vez experimentamos y que tememos revivir. Jung describía este fenómeno como la resistencia al proceso de individuación, es decir, la tendencia a mantenernos fragmentados, desconectados de nuestra totalidad por miedo a lo que podríamos descubrir si realmente nos atreviéramos a mirarnos en profundidad. Sin embargo, es precisamente en el acto de atravesar esas resistencias donde se halla la verdadera transformación. No se trata de derribarlas a la fuerza, sino de acercarnos a ellas con curiosidad, con compasión, preguntándonos: ¿qué parte de mí está intentando protegerme? ¿De qué dolor está intentando resguardarme? Muchas veces descubrimos que detrás de una aparente dureza hay una historia de abandono. Detrás de una actitud perfeccionista hay un miedo profundo al rechazo. Detrás de la necesidad de controlar hay una herida de desamparo. Estos descubrimientos no buscan culpabilizarnos, sino comprendernos, reconciliarnos con nuestra humanidad. La psicología contemporánea ha validado la importancia de este proceso. Estudios recientes de la Universidad Autónoma de Barcelona han demostrado que quienes se comprometen en prácticas terapéuticas orientadas a la integración de sus aspectos rechazados desarrollan una mayor flexibilidad emocional y presentan un 45% menos de episodios de ansiedad intensa. Esto se debe a que al dejar de luchar contra partes de nosotros mismos, liberamos una enorme cantidad de energía psíquica que antes se consumía en la represión. Esa energía, ahora disponible, puede ser canalizada hacia la creatividad, el vínculo profundo con los demás y la construcción de una vida más alineada con nuestros valores auténticos. En este sentido, es fundamental comprender que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una fortaleza. La capacidad de mostrarnos tal como somos, con nuestras luces y nuestras sombras, con nuestros logros y nuestras heridas, es lo que nos permite establecer relaciones genuinas y significativas. Cuando nos atrevemos a decir: no estoy bien, necesito ayuda, me duele, abrimos la puerta a la empatía, a la conexión real, alejándonos de las máscaras que tanto nos aíslan. Brené Brown, una de las investigadoras más reconocidas en el ámbito de la vulnerabilidad, sostiene que la vulnerabilidad es el nacimiento de la innovación, la creatividad y el cambio. Y Jung, en su propia forma, afirmaba lo mismo cuando planteaba que solo integrando nuestra sombra podemos acceder a la totalidad de nuestro ser. Este proceso de integración no significa, sin embargo, que dejemos de sentir dolor o que eliminemos completamente nuestras inseguridades. No se trata de alcanzar un estado idealizado de perfección emocional, sino de aprender a relacionarnos de manera diferente con nuestras experiencias internas. Así como el marinero experimentado no pretende que el mar deje de tener tormentas, sino que ha aprendido a navegar en medio de ellas, nosotros también podemos aprender a sostener nuestras emociones difíciles sin que nos arrastren ni nos definan por completo. Esta es la verdadera resiliencia, la capacidad de permanecer en pie, de seguir navegando, aun cuando el viento sopla en contra y las olas amenazan con volcarnos. En la mitología griega encontramos una figura que encarna de manera poderosa esta idea: Quirón, el centauro herido. A diferencia de otros centauros conocidos por su violencia y desenfreno, Quirón es sabio, compasivo y sanador. Sin embargo, su sabiduría no nace de una vida exenta de sufrimiento, sino precisamente de una herida incurable que lo acompaña durante toda su existencia.
Esta herida, lejos de debilitarlo, se convierte en la fuente de su conocimiento y de su capacidad para sanar a otros. La herida de Quirón es, en última instancia, la metáfora perfecta de lo que Jung denominó la herida transformadora. Ese dolor que, cuando es aceptado e integrado, se convierte en una fuente de fuerza y de servicio. De manera similar, en nuestras propias vidas, muchas veces aquello que inicialmente percibimos como una desventaja o una marca de debilidad puede transformarse en una poderosa herramienta de empatía y de conexión. Quienes han atravesado procesos de duelo profundo suelen ser quienes mejor saben acompañar a otros en momentos de pérdida. Quienes han lidiado con la ansiedad o la depresión pueden ofrecer una comprensión y una sensibilidad que difícilmente se adquieren desde la teoría. Nuestras heridas entonces no son solo cargas que debemos soportar, sino también dones que podemos ofrecer al mundo si nos atrevemos a mirarlas y a trabajarlas con honestidad. En este recorrido hacia la integración, es esencial también cultivar la paciencia y la autocompasión. Muchas veces, el ideal perfeccionista que nos ha acompañado durante años nos lleva a querer resolver nuestras heridas de manera rápida y definitiva. Sin embargo, la experiencia clínica y la investigación psicológica coinciden en señalar que los procesos de transformación profunda son por naturaleza lentos, no lineales y a menudo impredecibles. Habrá momentos de claridad y de avance, pero también otros de confusión y retroceso. Y está bien que así sea. Como decía el poeta Antonio Machado, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. De igual forma, nuestro proceso de integración se construye paso a paso en cada elección consciente, en cada acto de valentía, en cada gesto de amor hacia nosotros mismos. Finalmente, es importante recordar que este no es un camino que debamos recorrer en soledad. Aunque el trabajo interno es, en última instancia, una responsabilidad personal, el acompañamiento de otros puede ser un factor decisivo en nuestro proceso. Contar con espacios seguros donde podamos compartir nuestras experiencias, recibir retroalimentación y sentirnos vistos y aceptados es un componente esencial de la sanación. Ya sea a través de la terapia, de grupos de apoyo, de amistades profundas o de comunidades como esta que estamos construyendo juntos en este canal, la presencia de otros seres humanos que nos sostienen y nos inspiran puede marcar una diferencia significativa en nuestro viaje hacia la integración. Al comprender y aceptar nuestras heridas, descubrimos algo sorprendente. Lo que creíamos que nos hacía débiles, en realidad, es lo que nos hace humanos. Esta es quizás una de las revelaciones más poderosas que podemos experimentar en la vida. Jung lo expresó de manera magistral al afirmar que uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. No se trata entonces de negar o eliminar nuestras fracturas, sino de integrarlas, de permitir que formen parte de la compleja y hermosa totalidad que somos. Cada cicatriz, cada caída, cada error cometido es un hilo más en el tapiz de nuestra existencia, aportando textura, profundidad y sentido. Cuando dejamos de luchar contra nosotros mismos y empezamos a abrazar todas nuestras partes, se produce un cambio radical en nuestra forma de estar en el mundo. Ya no necesitamos esconder nuestras emociones ni demostrar una fortaleza impostada. Podemos simplemente ser, con todas nuestras luces y todas nuestras sombras. Esta autenticidad es profundamente liberadora. Nos permite establecer vínculos más genuinos, vivir de manera más plena y afrontar los desafíos de la vida con una sabiduría que solo se adquiere a través de la experiencia directa y honesta de nuestras propias vulnerabilidades. La paradoja, como señalaba Jung, es que solo cuando dejamos de intentar ser inquebrantables nos volvemos realmente resilientes. No porque nunca más vayamos a rompernos, sino porque aprendemos a rompernos de forma consciente, amorosa y creativa, como el bambú que se dobla con el viento pero no se quiebra, o como el artesano que transforma una vasija rota en una obra de arte aún más valiosa, nosotros también podemos transformar nuestras fracturas en fuentes de belleza y de fortaleza. Este proceso, lejos de ser un camino hacia la perfección, es un viaje continuo de autoconocimiento y de autocompasión. A lo largo de nuestra vida, volveremos a enfrentarnos a situaciones que nos desafíen, que nos sacudan, que nos rompan en algún aspecto. Y eso está bien. Porque cada una de esas experiencias es una oportunidad para profundizar en nuestro entendimiento de quiénes somos, para desarrollar nuevas habilidades, para ampliar nuestra capacidad de amar y de ser amados. Como bien dice un proverbio japonés, caer 7 veces, levantarse 8. No se trata de evitar las caídas, sino de aprender a levantarnos cada vez con mayor sabiduría y con un corazón más abierto. En este sentido, la integración de nuestra sombra no es solo un acto de sanación individual, sino también un acto profundamente transformador en términos colectivos.
Cuando una persona se atreve a mirar sus heridas, a reconciliarse con ellas y a compartir su proceso con otros, está contribuyendo a crear una cultura más empática, más compasiva, más humana. En un mundo que a menudo nos impulsa a competir, a compararnos, a ocultar nuestras vulnerabilidades, el simple acto de mostrarnos auténticos y vulnerables es, en sí mismo, un acto revolucionario. Imagina por un momento cómo sería el mundo si todos nos atreviéramos a vivir desde esta autenticidad. Si en lugar de escondernos detrás de máscaras de perfección, pudiéramos decir, sí, tengo miedo, sí, a veces me siento perdido, sí, he cometido errores, pero también, sí, estoy aprendiendo, sí, sigo creciendo, sí, sigo amando a pesar de todo. Un mundo así sería sin duda un lugar más cálido, más solidario, más humano. Por eso, al llegar al final de este recorrido que hemos compartido, quiero invitarte a hacer algo muy especial. Si este contenido ha resonado contigo, si de alguna manera te ha ofrecido una nueva perspectiva o te ha acompañado en tu propio proceso, te invito a suscribirte a este canal. Pero más que una suscripción, te propongo que formes parte de esta comunidad, de este espacio donde podemos seguir explorando juntos las complejidades de la psique humana, donde podemos compartir nuestras historias, apoyarnos mutuamente y crecer en compañía. Y, si te animas, me encantaría que compartas en los comentarios tu experiencia personal con este tema. ¿Qué aprendiste de tus propias fracturas? ¿Hubo algún momento en tu vida en que te diste cuenta de que romperte no fue una derrota, sino una oportunidad para reconstruirte de una manera más auténtica y plena? ¿Qué te gustaría que otros que quizás hoy se sienten rotos supieran sobre este proceso? Tu historia puede ser el faro que ilumine el camino de alguien más que está transitando por un momento difícil. Aquí no buscamos respuestas perfectas ni relatos heroicos. Buscamos humanidad, buscamos conexión, buscamos crear un espacio donde todas las voces sean bienvenidas, donde cada experiencia tenga valor, donde cada cicatriz sea reconocida no como una marca de vergüenza, sino como una señal de fortaleza y de crecimiento. Así que si te sientes cómodo, comparte. Si prefieres solo leer y acompañar en silencio, también está bien. Lo importante es que sepas que aquí tienes un lugar, una comunidad que te recibe con los brazos abiertos. Antes de despedirnos, quiero agradecerte profundamente por haber dedicado tu tiempo a este video, por haber abierto tu mente y tu corazón a estas reflexiones. Espero que te hayan resultado útiles, inspiradoras o al menos que te hayan ofrecido un momento de pausa en medio de la vorágine cotidiana. Recuerda, tus fracturas no te definen, pero sí te transforman. No son obstáculos en tu camino, sino parte esencial de él. Y sobre todo recuerda que no estás solo. Todos, de una u otra manera, estamos en este proceso de aprendizaje, de integración, de crecimiento. Si este contenido te gustó, te invito a que sigamos conectados. Suscríbete, activa las notificaciones para no perderte los próximos videos y sobre todo participa, comparte, haz de este espacio un lugar vivo, dinámico, donde podamos seguir aprendiendo unos de otros. Me encantaría leer tus comentarios, conocer tus experiencias y saber qué temas te gustaría que abordemos en el futuro. Gracias por estar aquí. Gracias por tu valentía. Gracias por tu humanidad. Recuerda, no se trata de ser inquebrantable, sino de aprender a romperse con sabiduría y a reconstruirse con amor. Hasta la próxima.